Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde usted, a qué horas usted esté viendo este programa. Y como siempre, nos da gusto que usted pueda accesar al canal de Family Online para ver estos programas que tienen el propósito de enriquecer la vida personal, la vida en familia y la vida de la comunidad. Hemos estado hablando algunos temas sobre la serie del perdón. Este sería ya el quinto tema. El anterior fue la primera parte, la Biblia y el perdón, pero hemos hablado también lo que significa el rencor y vivir con esa sensación que daña la salud y qué hacer si yo tengo rencor. Y también vimos los aspectos, los beneficios terapéuticos del perdón. Y en este tema de hoy es la segunda parte de la Biblia y el perdón. Le damos la bienvenida al psicólogo Nisin Estrada, que nos acompaña nuevamente. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Hola Antonio, muchas gracias otra vez por la invitación. Me encanta compartir contigo y con la audiencia que tienes aquí en Family Online sobre estos conceptos tan importantes que muchas veces los platicamos dentro de nuestro trabajo psicoterapéutico, pero que también tienen mucho valor en el día al día. Así que ojalá la audiencia pueda sacar beneficio de la temática que estaremos explorando un poquito más a fondo. Sé que ya comenzaste a tocar lo que es el perdón, pero es un tema que tiene mucho, mucho que abordarse. Así que un gusto estar aquí contigo hoy. Sí, hemos estado abordando ahora el perdón desde el aspecto religioso, para que se entienda, porque a veces de la perspectiva religiosa tampoco se puede entender bien el tema del perdón y algunas personas tienen conflicto un poco con este tema. Lo que queda bien claro en la vida religiosa, las escrituras cristianas, es que habla mucho sobre el perdón, desde el perdón de Dios hacia nosotros los humanos, desde el perdón que nosotros nos debemos dar hacia nosotros mismos. Entonces, la pregunta obviamente que nos hacemos, bueno, ¿por qué las escrituras cristianas han hecho tanto y tanto y tanto énfasis en que debemos perdonar? Bueno, lo vamos a considerar en este tema de hoy, pero quiero introducirlo con algunos pasajes precisamente para ilustrar lo mucho que las escrituras nos hablan acerca del perdón. Leo directamente aquí un pasaje que dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguien tiene queja contra el otro. Así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros. Y este pasaje, pues tenemos que primero preguntarnos, ¿será un consejo? ¿Será una recomendación? ¿O caerá en el término de un mandato de Dios? Y si es Ujú. mandato, ¿por qué Dios quiere que perdonemos? Porque dice, así lo habéis de hacer también vosotros, si alguien tiene queja. Y las escrituras son bastante claras en pedirle a los cristianos, a los seguidores, a los creyentes, que deben perdonar. Y la pregunta sería, ¿y por qué debemos perdonar? Ujú, ujú. Qué interesante, Antonio, qué interesante, ¿verdad? Algo que es que estás trayendo a la luz con la forma que estás explorando este mensaje bíblico, este pasaje bíblico, es que a veces encontramos descripciones de lo que sucedió en ese momento histórico, bíblicamente hablando, que describe, pero no nos prescribe hacer eso que acaba de describir. Aquí Jesús está diciéndole a los discípulos, está hablando con la gente de la importancia del perdón, pero parece que es muy importante cómo termina ese pasaje, ¿verdad? Que es más como algo que nos dice que tenemos que hacer porque es importante para nuestro bienestar emocional, espiritual. ¿Y será que tiene algo que ver con la teología de la salvación, del creer? ¿Qué nos podrías afondar un poquito más sobre eso? Bueno, mira, el asunto es que cuando hay una relación que se dañó, por la razón que sea, pero se dañó, pasan varias cosas. Se rompe la unidad, es el primero. Ujú, ¿Ok? Ya hay un problema de unidad, hay un problema de confianza, que es el siguiente. Entre las personas, pues ya no van a confiar, o entre las comunidades que pelearon, ya no se van a confiar. Entonces, ujú, al romperse la confianza, al romperse la unidad, ahora puede existir el riesgo de un conflicto.
si se Mm, lleva al otro nivel. ujú, Entonces, para mantener el estado de paz entre las comunidades, entre las personas, y para mantener el estado de bienestar individual, es que Dios nos está recomendando que perdonemos. En otras ujú, palabras, siempre es por nuestro bienestar. Uno, para que yo tenga bienestar personal, porque lo contrario de bienestar, el antónimo es malestar. Y entonces hay personas que si no se reconcilian, si no solucionan los problemas de rencores, de rencillas, de resentimientos, pues va a haber una sensación de malestar. Y quizá al rato vamos a abundar cómo se manifiesta ese malestar en mi cuerpo, en mis emociones. Entonces, para que yo como persona y la comunidad o la familia vivan en un estado de bienestar, pues Dios nos dice, así lo habéis de hacer también vosotros. Dios siempre está interesado en el bienestar de las personas o de la comunidad. Entonces, cuando yo entro en este proceso de reconciliación, de perdonar, pues restauro la paz, restauro las relaciones dañadas, vuelve otra vez la confianza, vuelve otra vez la unidad. Y eso es lo que hace que la gente viva en paz. Inclusive eso es lo que permite progreso social. Quienes viven en paz socialmente pueden progresar. Ahora, cuando todo esto no se da, pues entonces vamos a sufrir malestar, desconfianza, inseguridad. El país o la sociedad no va a progresar porque hay un caos total. Pues es por nuestro bien que Dios dice, así lo habéis de hacer también vosotros. Bueno, Antonio, desde el lado psicoterapéutico, trabajo mucho lo que es la aceptación y utilizo muchas veces la técnica dialéctica conductual, y en esa utilizamos lo que es la aceptación radical. Y cuando me toca trabajar con pacientes que tienen creencias cristianas, eventualmente hacen la conexión con lo que significa el perdón, ¿verdad? Aceptar algo que no me gustó, aceptar algo que me lastimó, aceptar algo que es difícil, causa malestar, causa dolor, causó heridas. A veces me hacen ciertas preguntas que yo les tengo que decir, soy psicólogo, no soy pastor, pero eres pastor, estudiaste teología, entonces esto a veces causa un poquito de dificultad a entender, porque voy a traer a la luz unos pasajes aquí bastante interesantes. Uno está en Marcos 11:25 que dice, mas al ponernos a orar, si tenéis algo contra alguno, perdonadle el agravio a fin de que vuestro Padre que está en el cielo también os perdone vuestros pecados. Y algo muy similar, Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y una cuestión que a mí me deja, está fuera de mis estudios y mi preparación, es de que para yo recibir el perdón del Padre, tengo que perdonar. Yo me quedo en lo que es mi área, en la psicología, y les vuelvo a hablar. Mira, un bienestar que recibes uno es el perdonar al otro. No es por la otra persona, que es lo que venimos hablando. No es necesariamente que el perdón va a beneficiar al que no está siendo castigado, al que no está siendo juzgado, sino es para la persona que da el perdón. Pero inevitablemente me vienen con esta otra pregunta basada más que nada, hay algunos otros textos también, pero estos dos ilustran esa pregunta que de vez en cuando surge en alguna de mis sesiones. ¿Qué nos podrías aclarar sobre el hecho de tal vez perdonar para que nosotros recibamos el perdón celestial? Okay. Porque el cristiano tiene como un blanco en su vida asemejarse a Cristo. Mm, El hecho mm, de que está encaminando su vida a ser transformado y ser un hijo, una hija de Dios, entonces debe reflejar el mismo espíritu de Dios. Así mm, como Dios nos perdona, aunque no merezcamos, desde el momento que yo estoy acercándome a reflejar el carácter de Cristo, entonces pues Dios espera que yo refleje esa misma actitud perdonadora hacia los demás. En la medida que yo me voy acercando en carácter a Cristo, debo reflejar esa actitud perdonadora. Ahora, más que para que Dios en sí me perdone, es para que Dios se restaure la paz en mí
se restauren las relaciones humanas. Cada vez que una persona se aleja de Dios, se perturba su paz, se perturba su bienestar, se dañan las relaciones en la sociedad. Entonces, Dios siempre tiene el ideal de que se restaure la relación con Él primero, para que se restauren las relaciones con nuestros semejantes. Por lo tanto, si yo asumo, declaro que estoy bien en paz con Dios, se entiende que debo de estar en paz con todos los otros hijos e hijas de Dios. Es incongruente el cristianismo con un espíritu de resentimiento, de odio, de maldad, de, de no aceptar a las otras personas. Es incongruente. Y por eso Dios dice, para que yo los perdone y vivan en paz los unos con los otros, perdónense ustedes. Es en ese sentido que Dios dice, para que yo los perdone. Porque si tú has declarado ser un hijo, una hija de Dios, debes vivir en armonía con lo que yo les enseño. Mira, qué interesante lo que mencionas aquí, Antonio, porque si tomamos en cuenta lo que es algo que se menciona como esencial, el gran mandamiento y el segundo el otro, ama a Dios y ama a tus prójimos, ¿verdad? Si tal vez por cómo ha evolucionado esta palabra de amor, si la reemplazamos con conexión auténtica, ten una conexión auténtica con Dios, ten una conexión auténtica con tu prójimo. Cuando sucede una injusticia, esa conexión queda lastimada, queda averiada y requiere una reparación, requiere un saneamiento, requiere una reconstrucción. Y si nos quedamos en este estado de enojo, de rencor, no puede haber esa reparación de la relación con la otra persona y, como nos estás mencionando, también se fractura un poco nuestra relación con Dios cuando estamos en ese estado de enojo, en ese estado de rencor, en ese estado de enfurecimiento al no querer perdonar al ofensor. Y entonces, si estamos viendo y tal vez vemos el perdón como un regalo de amor, un regalo que ayuda a reparar, tal vez la otra persona ya ni esté en tu ciudad ni en tu país, ¿verdad? Pero el impacto que tiene en tu bienestar puede ser tanto que impide varias áreas del funcionamiento diario, ¿verdad? Y de ahí es donde el poder dar el perdón trae el beneficio, es un regalo que nos estamos facilitando para poder restaurar nuestro bienestar y quitar ese estado anímico que no es congruente para mantener relaciones auténticas, ya sea con Dios o con nuestros prójimos. Eso es exactamente lo que queremos compartir. Y por eso Dios enfáticamente nos dice que debemos perdonar. Y Dios dice, mira, yo te voy a perdonar. De hecho, yo ya te perdoné. Pero ahora tú, para que recibas mi perdón, tienes que ponerte en cuenta con tu adversario, con tu enemigo, con la persona que te dañó. O sea, no es que Dios diga, mira, si no perdonas, yo no te perdono. Desde el momento que Jesús murió en la cruz, el perdón ya está garantizado para todos. Ahora, pero para que yo lo reciba, yo tengo que reconciliarme con las personas. Y es ahí donde se hace efectivo el perdón de Dios. Si yo no me quiero reconciliar con Dios, es que no se hace efectivo ese perdón. Es en ese sentido que dice, para que yo te perdone. O sea, es un sentido de que para que se haga efectivo el perdón que yo ya te di, pues ahora perdona al otro. Pero tú, mientras tú vivas resentido, amargado, odiando, pues ese perdón no se hace efectivo. Es ahí donde viene la apariencia para que yo te perdone. Mira, Antonio, deja acá una ilustración para tal vez la gente más joven o tal vez la gente que vive de este lado del charco, como muchas veces le decimos. A veces alguien paga por algo por ti y te lo deja listo para que lo recojas en tu tienda famosita de acá de Estados Unidos. Ya muchas tienen este servicio. Alguien puede hacer las compras de algo y lo deja pagado. Pero no es que cualquier persona lo puede agarrar. Específicamente, si es para ti, tienes que llegar con un PIN. Y si no tienes esa combinación, puede que la persona ya lo pagó, ya está ahí disponible,
Pero al estar enojado, no tienes esa combinación que va a abrir y te va a dar este regalo, esto que ya fue pagado por alguien. El enojo nos mantiene en un estado emocional que no es congruente. El PIN no va a dejar abrir este bienestar. Cuando nos liberamos de ese enojo, de ese rencor, es como que la combinación, los numeritos cambian y podemos tener acceso a esto que ya ha sido pagado, que ya está listo, pero sí, puede que esté lejos de nuestro alcance si no tenemos ese PIN de acuerdo que requiere este proceso de perdonar. Entonces, cuando yo perdono, se hace efectivo el perdón que Dios ya me dio. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Ahora, otro pasaje, déjame compartirles porque hay mucho en las Escrituras. Ujú. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ay, dice enemigo. Y cuando uno piensa en enemigo, Mm, al enemigo le queremos retorcer el pescuezo a ujú, veces. ujú, Queremos comérnoslos vivo, pero mire, la Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ujú, ujú, Uno dice, no, 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 Dios, a mi enemigo no, no, ni pintado lo quiero ver. Bueno, ujú, precisamente Dios dice, para que las relaciones se restauren, para que tú vivas en paz, en armonía, para que vivas en tranquilidad, para que vivas en bienestar, arregla las cosas con quien te haya dañado. Aquel ujú. que consideres un ofensor, una persona que te ha lastimado, o de plano, si hasta lo consideras enemigo, el cielo quiere que vivamos en paz. Y paz, en la versión hebrea, shalom, implica bienestar, contentamiento, plenitud, felicidad, prosperidad, implica todo eso. Pero nadie va a poder vivir en ese estado de bienestar si sigue alimentando resentimiento y odio hacia las personas. Entonces, por eso las escrituras nos recomiendan, nos piden que nos reconciliemos con las personas y que, si yo ofendí, yo pida perdón. Pero si yo fui la persona lastimada, yo debo perdonar a la persona que me ofendió. Siempre es por mi bienestar. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero sin duda alguna, Nisim, también en las ciencias sociales nos dicen que nos hace bien perdonar, o sea, refuerzan lo que las escrituras nos dicen, ¿no es cierto? Así es, fue un libro muy influencial en el área de la psicoterapia y de las ciencias sociales, el que escribió en los doctores en Redford, que se llama en inglés Anger Kills. Me imagino que se traduce como el enojo mata, pero ya ves que a veces las traducciones no son tan literales. Y se llevó en un estudio aquí en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde se investigó más que nada el efecto a largo plazo. O sea, esto fue un grupo de personas que fueron seguidos por varios años. No es simplemente una encuesta, no es simplemente una investigación de tal vez unos meses. Estamos hablando de varios años. Lo que Y llamamos estudio longitudinal. exacto. Entonces, a estas personas se le viene aplicando las mismas encuestas, los mismos exámenes a diferentes intervalos a través de este tiempo. Y es muy curioso lo que encontraron, el efecto nocivo, sí, el efecto nocivo de experimentar enojo. Y cuando no perdonamos, una de las cosas que normalmente escuchamos, Antonio, en nuestras sesiones es que dice, quiero perdonar, pero tan pronto me recuerdo, siento un enojo que no puedo perdonar. Y aquí es tal vez lo interesante de este proceso, que la emoción que requiere el perdón es la que muchas veces se interpone en este proceso. Y luego el enojo comienza a tener estos efectos nocivos en nuestra salud, en nuestro estado emocional
en nuestro estado físico. Es tanto así que nos hemos preocupado un poco menos por el estrés, a veces en nuestras áreas, y nos preocupamos más por la presencia del rencor y el enojo, porque la oxitocina no tiende a bloquear estos efectos nocivos como lo puede hacer con el estrés. Y es por eso que tenemos que prestar atención al efecto que tiene el enojo sobre nuestra salud, tanto física como emocional. ¿Y cuál fue el resultado con ese estudio? Bueno, nos damos cuenta de que las personas que estaban en estas situaciones, ¿verdad? Compartieron de que muchos se graduaron de abogacía, ¿verdad? Se encontró que el estado más alto de hostilidad era un 20% murieron alrededor de los 50 años. Wow. 50 años. En contraste, con solamente con un 4% de aquellos que calificaron en la parte más baja de la escala, las puntuaciones altas en el aspecto de desconfianza cínica, sentimientos de enojo y conducta agresiva fueron los que mejor pudieron predecir las altas tasas de mortalidad. Wow. Esto sí es serio. Por eso el libro, entonces, El enojo Ujú. mata, porque Así es. literalmente acabó con una vida en un tiempo muy corto, 50 años. En los Ujú, días de hoy es morir muy joven. ujú, Y estos que murieron, según lo describes, fueron los que puntuaban muy alto en la escala de hostilidad, de enojo. ujú. Pues no nos conviene de ninguna manera. Antonio, podríamos profundizar mucho en los detalles porque cuando son estudios longitudinales tienen muchos detalles. Es un libro que si lo pudieran leer van a encontrar muchas cosas interesantes porque no estamos hablando de necesariamente situaciones de tal vez lo que podríamos subjetivamente decir agravio serio, ¿verdad? Que también fue una estafa millonaria, tal vez fue alguna infidelidad. No, estamos hablando de que alguien se te atravesó en el supermercado, que alguien no arrancó de forma pronta en la luz verde, ¿verdad? Estamos hablando de lo que tal vez subjetivamente podamos decir sean infracciones hacia lo personal menores. En estas es donde las personas reaccionaban con una forma intensa. Ahora, estamos hablando de un extremo, Ujú. pero si experimentamos enojo, no importa de dónde es que venga, qué tan serio, qué tan grande, si nosotros estamos experimentando esta emoción constantemente, persistente, a largo plazo, va a haber estos efectos realmente nocivos en nuestra salud. Ok. Entonces, el enojo mata. Ujú, Por eso es que Dios pide que perdonemos. ujú, Porque si yo estoy insistentemente guardando estas emociones, me estoy destruyendo. Entonces, con justa razón, Dios te dice, mira, perdona. Si te lastimaron, perdona. Lee otro pasaje de las adelante. Escrituras. La Biblia nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No Ujú, hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen ujú, también así los gentiles? Y el otro pasaje, perdonándonos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. La famosa oración del Padre Nuestro, ujú, donde Dios nos está diciendo que perdonemos a los que nos han lastimado. Sí, vamos a encontrar cita tras cita tras cita en las Escrituras donde Dios nos dice que perdonemos. Ahora, desde el punto de vista religioso, Dios pide que perdonemos por la razón que ya mencioné. Nos asemejamos al carácter de Cristo, pues debemos ser congruentes en perdonar como Él perdona. El cielo siempre ha tratado de restablecer las relaciones que se quebrantan por el pecado, que se dañan. Entonces los cristianos debemos tener esa misma actitud. Cuando una relación se dañó por una ofensa, por una injusticia, el cristiano debe ser congruente en buscar lo más pronto que sea posible también la restauración,
el bienestar, porque eso es vivir en paz. Y esa palabra paz, que en las palabras tanto griegas como hebreas implican muchísimo. Hoy lo resumiríamos en un estado de bienestar. Ujú, Y ese ujú, estado de bienestar podría ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel espiritual, a nivel social. En otras palabras, me siento tan bien, disfruto la vida, estoy en capacidad de dar todo lo que tengo de mí para ser una persona creativa. Eso es tener paz. Eso es ser una persona bendecida con la paz. Pero todo eso se inhabilita si yo vivo con resentimiento, con odio, con amargura, con desconfianza. Todo eso yo lo estoy perdiendo y estoy dejando de dar ese regalo a la sociedad, estoy dejando de dar ese regalo a mi familia, a mis hijos, a la esposa, al esposo. Y Dios dice, no, ¿saben? Para que sus vidas no sea un vaivén de emociones, vivan en paz. Así es, Antonio. Y yo sé que expandiste más, pero deja tal vez para el bienestar, aún más bienestar para tu audiencia, expandir sobre este bienestar biopsicológico, ¿verdad? Si quieren abordar más sobre esto, la doctora Kathleen Lawler y la doctora Brené Brown han hecho estudios longitudinarios y metastadísticos sobre estas áreas. La doctora Lawler más por el área biológica, salud física, la doctora Brown por el estado emocional. Pero las áreas que tienen que ver con la presión sanguínea, ¿verdad? Esos de que el literal infarto que decimos de que se enojó y le dio un infarto, eso tiene evidencia científica, ¿verdad? Estamos hablando del colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? Muchas cosas que impactan la salud cardíaca, ¿verdad? La tensión muscular frontal, la sudoración, la hiperactividad endocrinal. Todo esto se mantenía elevado por la tensión que se ejercía por el estado de enojo. Luego, la doctora Brown nos habla de cómo las personas experimentan más ansiedad, baja autoestima más elevada al estar en este estado de enojo, al no poder perdonar, al sentirse atascados, sentirse atorados, al no poder perdonar, surgía lo que podemos describir como que una reacción defensiva donde se cierra el estado emocional. Esto coincidentemente, existe, no podemos decir que es caución, pero existe una correlación muy elevada el por qué las personas suelen a desarrollar adicciones, no siempre a sustancias o cosas ilegales, al trabajo, al ejercicio, a ciertas cosas que tal vez sean aceptadas, pero se surge esa adicción porque la falta de dopamina que ocurre al cerrarse, al adormecerse, al entumecer el sistema nervioso, porque las emociones que experimentan son tan negativas que generan esta ansiedad, esta poca autoestima al no perdonar. Tal vez más adelante o tal vez en otro programa estaremos hablando de qué se necesita para desbloquear este estado donde muchas personas se encuentran, porque requiere una vulnerabilidad. Y aquí estamos hablando de que al requerir eso, no es algo que nos nace naturalmente, no es algo que simplemente es como el respirar, es algo que tenemos que hacer intencional, que tenemos que elegir, Antonio. Así es. Y miren, el poder manejar ese estado emocional negativo que nos arruina nuestro bienestar es que nuestro cuerpo, como lo acabas de describir, se daña. Habíamos comentado, creo que en un tema anterior, donde se hizo un estudio también con personas que van, digamos, a comprar un supermercado, suponiendo que tú tienes un examen que vas a hacer y delante de ti la persona se mete en la fila donde dice nada más 10 cosas se pagan y él lleva 20. Ahí se mide mi actitud. Uno puede ser, va y le reclama al fulano, oye, ¿por qué te estás metiendo aquí? ¿Qué no ves que dice que nada más 10? O va y le reclama a la cajera o llama al supervisor y muestra una actitud así de enojo.
O se pone a estudiar, bueno, pues me toca el examen, mientras él le cobran sus 15, 20 cosas, yo aprovecho para estudiar. Bueno, estas personas les va mejor, tanto en su rendimiento académico como en su salud, cuando aprendemos a manejar nuestras emociones. Y una de las cosas que perturba mucho nuestro estado emocional es resentimiento, enojo hacia alguien que me lastimó, hacia alguien que me dañó. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos perdonar. Y entonces, una vez que nosotros seguimos el proceso bíblico, como ya lo mencioné en el tema anterior, el que ofendió tiene que confesar, arrepentirse, pedir perdón, dejar la conducta ofensiva y cuando se puede restituir, esa persona cumple la parte bíblica del perdón. Ahora me toca a mí, la persona que fue ofendida, la persona que fue lastimada, tengo que tener una actitud perdonadora. Y cuando nosotros seguimos eso, básicamente lo que estamos logrando es recuperar el estado de bienestar, la paz. Eso es lo que en términos, digamos, terapéuticos podría significar reconciliación. Sé que es un término teológico muy profundo, donde la restauración es entre Dios y la persona y la criatura, pero en estos términos humanos es nos reconciliamos tú y yo. Yo sé que este concepto a muchas personas les complica, pero lo vamos a explicar en el tema siguiente, Nisim, porque la gente dice, ¿cómo me voy a reconciliar con alguien que me sigue lastimando? Bueno, vamos a hablar qué sí es perdón y qué no es perdón. Por lo pronto, simplemente estoy diciendo, en el momento que yo perdono, porque la otra parte ya cumplió su papel, vino, me pidió perdón, pidió disculpas, deja de lastimarme, y yo ahora perdono, entonces la relación se restablece, volvemos a vivir en paz, en armonía, en concordia, en confianza y sobre todo en paz. Esa es la mayor bendición del cielo, la paz. La paz fue lo que se perdió cuando Lucifer pecó contra Dios. La paz es lo que ha traído a la humanidad en conflictos, en guerras y en odios y en resentimientos. Y es la paz lo que Dios nos va a dar cuando se establezca el reino nuevo. Viviremos en completa armonía, en completo bienestar. Por eso Nicines que dice que ya no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni lágrimas. ¿Por qué? Pues ya vivimos en paz. Vivimos en un estado de bienestar, de armonía, de confianza. Bueno, sabe, no necesita usted esperar hasta que ese día llegue. Va a llegar. Las profecías bíblicas dicen que va a llegar y ojalá que sea pronto. Pero mientras, ¿por qué no desde ahora comenzamos a vivir en ese estado de bienestar? ¿No te parece, Nisim? Así es, Antonio. Y para poner aquí, regresar a las escrituras, lo que dice Mateo 6:12, ¿verdad? Algo de lo que hemos estado hablando, y aquí dice, perdonaos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a lo que nos han hecho mal. En este mundo pecaminoso va a seguir existiendo la maldad. Así que es necesario elegir el perdón, porque si no elegimos el perdón, vamos a seguir dándole energía, vamos a seguirle dándole fuerza a la maldad. Y por eso es que hay tanta énfasis en la Biblia sobre la importancia del perdón, que mientras estamos en esta tierra, mientras todavía no somos, como mencionabas, Antonio, lo que es espiritualmente reconciliados en la segunda medida, que eso va a suceder en el futuro, mientras estamos aquí temporalmente, mientras exista la maldad por el pecado, se va a necesitar el perdón. Sí, y otra cosa, Nisim, cuando yo no perdono, le estoy dando todavía poder a la otra persona que me siga lastimando. Ya la persona no me está lastimando, porque como tú dices, a lo mejor hasta ya se fue. Y en algunos casos literados, hasta ya se murió, pero me sigue lastimando. Ahora es el recuerdo. Y aquí es algo que tú nos has dicho anteriormente. La mente no distingue entre algo real, algo imaginario o un recuerdo. Quizás esa persona ya se murió, se fue a otro país, ya no está aquí cerca de mi entorno, pero me sigue lastimando el recordar lo que dijo, lo que hizo o hasta lo que no hizo. La injusticia que yo percibí me sigue lastimando tanto como cuando pasó el incidente.
pero el incidente ya no está pasando. Pasó hace un año, hace 2 años, hace 5, hace más años, y la persona ya se fue o hasta murió, pero el daño lo sigo sintiendo yo. Por eso es que la Biblia me dice que debo perdonar, para que yo ya no siga experimentando ese daño Ujú. de recordar la ofensa, la herida, el daño que me hicieron, la injusticia que cometieron contra mí, lo sigo recordando. En términos de psicoterapia, ¿cómo le llamaríamos a eso? Me Lo sigue seguimos, dañando. nos seguimos experimentando, Antonio. Creo que es una distinción que quiero hacer. El proceso psicoterapéutico donde procesamos estas injusticias, no tenemos una varita mágica para borrar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Por eso le hablamos al principio de la técnica de aceptación radical. Pasó, pasó y no podemos cambiar lo que pasó. Tampoco podemos quitar la memoria de lo que pasó. Lo que va cambiando a través del perdón, en términos seculares que tal vez utilizamos, de la aceptación radical, es que nuestra experiencia de esa memoria cambia. Lo que yo experimento emocionalmente cuando me recuerdo de un evento donde fui ofendido, es sumamente diferente cuando he podido perdonar. No de esa forma superficial de que digo, que lo perdoné, pero cuando realmente experimentamos esa liberación emocional de rencor, de enojo, de tristeza, de la emoción que estemos, como quien dice, atascados en esta memoria, cuando ese proceso ocurre, podemos recordar, podemos contar, podemos escribir de esta experiencia y liberarnos, porque hemos sanado de esa herida, nos liberamos de ese efecto, de esa reacción emocional al perdonar lo que sucedió. Ahora, esa palabra que acabas de mencionar, liberarnos, es muy importante, porque es como si lleváramos un peso encima o como si viviéramos amargados, como si no pudiéramos disfrutar la vida, como si mi vida y mi felicidad se arruinaron por esa persona. Bueno, cuando yo libero, esa palabra es muy importante, cuando yo libero esas emociones y perdono, ese peso se cae de encima y disfruto la vida. Digo, qué barbaridad, qué hermosa es la vida. Cuando libero esos sentimientos, comienzo a disfrutar, comienzo a vivir nuevamente, comienzo a saber que la vida es tan bonita. Vaya, todo comienza a ser bonito, todo comienza a ser bonito. ¿Qué? Lo que dicen en cine es me acabo de liberar. ¡Wow! Deja esa carga pesada que tanto te ha agobiado, que tanto te ha impedido disfrutar la vida. Por eso hablamos de bienestar, que tanto te ha impedido disfrutar de bienestar. Libérate. Sigue el consejo de Dios. Perdonamos el mal que nos han hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. ¿Qué tal si hoy decides perdonar a alguien que te lastimó, que te ofendió? ¿Por qué no tomas la decisión? Porque después de todo el perdón es una decisión. Toma la decisión de liberarte. Sigue el consejo que te da el Señor Jesucristo. El consejo que te da Dios dice, perdonándoos los unos a los otros. Cuando sigues ese consejo de Dios, verás que Dios te está dando un regalo hermoso de sentirte libre y de sentirte feliz. ¿Qué tal si tomas esa decisión hoy? Verás que te vas a sentir extremadamente bien. Y tus otras preguntas las vamos a contestar en el siguiente video. ¿Qué es el perdón? ¿Y qué si me vuelve a ofender? ¿Hay límites para el perdón? Por lo tanto, toma hoy la decisión de perdonar, de liberarte, de seguir el consejo bíblico de que nos perdonemos y verás que tu vida será diametralmente opuesta. No te pierdas esta bendición que Dios te quiere dar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar este canal. Gracias por regalarnos un me gusta y compartirlo con otras personas. Pero por favor, sigue con el próximo tema, que es muy importante. ¿Hasta dónde llega el perdón? Muchas gracias. Hasta la próxima.